Bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante, donde se está hablando del Espíritu Santo, sobre aquella promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no, dice, dentro de no muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí donde nosotros leímos, se está hablando sobre esa promesa del Espíritu Santo, esa promesa, que esa promesa también es para nosotros, que debemos de buscar al Espíritu Santo de Dios hasta encontrarlo. ¿Y dónde lo encontramos? Dentro de nosotros encontramos esa voz del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo dice que es la tercera persona de la Trinidad, es nuestro consolador, es aquel que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero aquí nos dice claramente en la palabra del Señor, la cual le dije, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero dice él, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Le dice dentro de no muchos días. Pero ¿qué le dijo? Él le dijo de esta promesa, pero también le dijo que esperasen allí donde, en Jerusalén. Pero también dice que él duró allí 40 días. ¿Hablándole de qué? Hablándole acerca del reino de Dios. Eso hacía Jesús después de su muerte, de su resurrección, ¿verdad? Duró 40 días hablándole del reino de Dios, pero le dijo que esperasen en Jerusalén, porque también él dice, es necesario que yo me vaya y yo le enviaré el consolador. ¿Y cuál es el consolador? El Espíritu Santo de Dios. Pero él le dijo, esperen aquí en Jerusalén hasta que esta promesa venga. ¿Y qué pasó? En la palabra de Dios dice ahí mismo, en Hechos capítulo 2, ahí mismo nos habla sobre la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí reciben ellos esas promesas. Dice la palabra que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo, ¿verdad? Un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó todas las casas donde estaban sentados. La palabra del Señor. Y todos fueron llenos, todos fueron bautizados con ¿qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué ellos hicieron? Ellos recibieron esa promesa, ellos creyeron en la promesa y ellos esperaron como Jesús les dijo que esperasen en Jerusalén. Y allí fueron llenos, dice la palabra. Quizá habían mucho allí y nada más lo esperaron aquellos 120 porque quizás se desesperaron. Dice la palabra que ellos estaban allí unánime. Dice la palabra del Señor que todo fueron llenos, dice, todos fueron llenos y comenzaron a hablar, ¿cómo? En otra lengua. Empezaron a hablar según el Espíritu que le daba que hablase.
Pero dice que moraban entonces allí en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero dice la palabra que hecho este estruendo, se juntaron la multitud y hablaban confuso porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, dice en la lengua natal, ¿verdad? Y entonces ellos estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son Galileos todo esto que hablan? Porque ellos empezaron a hablar nueva lengua. Porque cuando el Espíritu Santo llega, transforma nuestra vida, cuando nos bautiza, ahí fue que ellos recibieron poder. Dice que de ahí vino Pedro y hizo un discurso, dio el primer discurso. Pero también, ¿qué pasa? Ellos recibieron poder. Dice la palabra del Señor, que la vida de donde habla de la vida de los primeros cristianos. Dice la palabra del Señor en aquí mismo en el 2, versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que hablaban creían, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y venían sus propiedades, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero también dice aquí en el capítulo 3, curación de un cojo. Dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba Las Hermosas, para que pidiese limosna y lo que entraban en el templo. Dice que aquí la palabra del Señor, que ellos sanaron a este hombre. Ellos le dijeron, dice aquí, tomándole por la mano derecha, le levantó, y el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dice, porque Pedro le dijo más, él dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo Pedro. ¿Por qué? Porque ellos esperaron en la promesa, esperaron lo que Jesús le dijo. Pero ellos cogieron esa promesa y dice que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y ellos recibieron qué? Recibieron poder. Entonces vamos a creer en esa promesa, vamos a creer en el Espíritu Santo, vamos a buscar de esa llenura que del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor viene por una iglesia, pero una iglesia que esté en el Espíritu. Entonces, para nosotros estar en el Espíritu, tengamos que vivir llenándonos de qué? De su presencia, del Espíritu Santo de Dios, de ese Espíritu Santo que nos guía. ¿A qué? A toda justicia y a toda verdad. Debemos de obedecer, obedecer al Padre, obedecer al Señor, cumplir con aquellos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Y si no hace falta aceite, vamos a decir al Señor, lléname de tu aceite. Buscar la presencia. ¿Cómo buscamos? En oración. Pero la oración lo dice claro, oración, que hay que orar, pero hay que accionar también. Porque de qué no vale nosotros orar y no hacer nada. Debemos de tomar acción. Porque así como estos discípulos, ellos atendieron a la promesa del Señor y recibieron el Espíritu Santo. Pero cuando ellos recibieron la promesa, ¿qué hicieron? Ellos salieron. Ellos salieron ¿a qué? A hacer el trabajo del Señor, a sanar, a libertar, a parar los paralíticos, porque vemos aquí en Hechos 3, aquí lo está hablando y haciendo claro Pedro. Pero nada, que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Que sea el Señor bendiciéndole. Y vamos a coger esa promesa que es la del Espíritu Santo de Dios. Vamos a llenarnos de ese Espíritu Santo.